Si es producto de un parto múltiple, también lo pone a riesgo. Pero ese bebé no vive solo, ese bebé vive en un entorno familiar, en una comunidad, y a cada nivel tenemos factores de riesgo. La familia donde los padres han sufrido maltrato en la niñez, madre soltera, otro compañero en el hogar, especialmente varones, cuando hay otras personas ajenas que no son biológicos, padres biológicos, los pone a riesgo a ese bebé. Familias en la milicia también tienen mayor riesgo de incurrir en este tipo de abuso. Y si hay problemas psiquiátricos o problemas de uso de sustancias también. A nivel de comunidad, pues sabemos que un nivel socioeconómico bajo te pone a riesgo, no porque la pobreza ponga a riesgo de violencia o de maltrato o de síndrome del bebé sacudido. La pobreza acarrea otras problemáticas, ¿verdad? Muchas veces estas familias caen en crisis, tienen diferentes problemas y eso es lo que entonces provoca que se ponen en riesgo. Y si viven en un área urbana, próximo. Hablamos del bebé como individuo que está a riesgo, ¿verdad? Pero hay unas características de ese bebé que lo ponen a riesgo, en particular por su fisiología, ¿verdad? Y por su anatomía. Si ustedes ven aquí, y no se ve bien la gráfica allí, pero si ustedes comparan el tamaño de la cabeza del bebé con el cuerpo del bebé y mi cabeza con el resto del cuerpo, es bien notable que la cabeza en este bebé es mucho más grande que proporcionalmente que mi cabeza o la cabeza de un adulto. Así que eso tiene un peso de aproximadamente una cuarta parte del peso del bebé es su cabeza. Próximo. ¿Qué pasa también? Que los músculos tienen una cabeza grande para el cuerpo y tiene un cuello que es débil. Al ser débil, pues al haber una sacudida, esa cabeza va a girar en diferentes direcciones porque no puede sostener bien la cabeza. Y ustedes saben que el bebé hasta los 3 meses no es que puede sostener bien su cabecita. Así que esa debilidad se va superando, pero en general el infante pequeño tiene debilidad muscular en los músculos del cuello. Y lo otro es que todos sabemos que el cerebro de un bebé todavía no está completamente formado, que está formándose, las neuronas se están desarrollando y el cerebro se está desarrollando, así que está bien vulnerable a cualquier daño o trauma que sufra. Próximo. ¿Cuál es el factor más importante que precipita estos casos? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es? El llanto. El llanto. Eso es bien importante. Yo creo que el mensaje más importante de cuando uno habla sobre el síndrome del bebé sacudido es que tenemos que hablar del llanto. El llanto persistente definitivamente es lo que provoca la pérdida de control y esa sacudida ¿verdad? Por esa pérdida de control de ese papá que ya no aguanta. Yo quisiera traer aquí a un varón, 2 voluntarios, un varón y una fémina, que vengan acá un momentito, por favor. Como voluntario, no es nada. Los voluntarios. Dale. Ok. Pensé que no. ¿Usted puede también pasar? Sí. Gracias. Y es voluntario. Voluntariamente. ¿Cuál es tu nombre? Sol Martínez. Sol Martínez. Todo bien. ¿Y este joven? Raymond Carrillo. Raymond Carrillo, encantada. Pues no tengo ninguno. Ah, bueno, pero Soy Titi primero. A lo mejor conocimiento. Pero entiendo que si sigue llorando y no nos alimentar, no es hambre, no es nada, pues debemos buscar apoyo. muy bien, muy bien. Vamos a darle un aplauso porque de verdad que es muy capaz. Pero el bebé sigue llorando. Así que vamos a ver si ese apoyo lo busca el papá. ¿Qué haría papá? Pero todavía
pasó por todos los pasos que necesitaba la madre pasar. So, la única alternativa o sería llevar al hospital. Él entiende que él debe, porque es que no para, mira, si sigue llorando y ya la mamá hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Ustedes creen que podría hacer algo antes de ir al hospital? Sí, bañarlo. ¿Se atrevería a bañarlo? Sí. ¿Alguna otra sugerencia? Verificar si no le molesta un sello en la ropa. Verificar si tiene algo apretadito, una mancha media, un banco. Sí, pero ya la madre lo ha chequeado con todo. Le cambió los pañales, le dio comida, le sirvió completamente, el sobrino lo único que se puede hacer es llevarlo al hospital. Muy bien, él entiende que ya no pueden más y lo va a llevar al hospital. Eso es razonable, ¿verdad? Puede ser un dolor interno que nosotros no sabemos. Tiene dolor de estómago, por la comida. Muy bien. Algunas personas lo que hacen es que vamos a aplaudirlo, bendito, porque muy bien. Está buscando ayuda. Ese apoyo es bien importante. Si ya usted ve que todo lo que usted ha hecho no para el llanto, pues sí, eso es una buena opción, llevarlo. También puede darle un paseíto, darle un masajito, ponerle música, cantarle, leerle, ¿verdad? Hay un sinfín de cosas que podemos hacer, pero ya él dijo, no, ya yo, ya hizo todo lo que sabía, así que vamos para el hospital, o pueden llamar al pediatra, mire que el bebé no deja de llorar, que usted cree, lo llevo para la oficina. Así que me parece muy bien. Muchas gracias. Uno debería esperar para tomar esa decisión final de ir a... El bebé ha tratado todo, pero el bebé sigue llorando y sigue llorando, lo calmé, lo bañé, le chequeé, no comida, todo está bien, pero él sigue llorando, está incómodo, no tiene fiebre, 2 horas. ¿Que cuánto tiempo se debe esperar? ¿Alguien sabe? Sí, ya llega una hora, debería. Pues, Y además de eso, también la tolerancia que usted, como él mencionó, yo lo llevo al hospital, porque si ya no tengo ese nivel de tolerancia y sé que le puedo hacer daño, lo llevo al hospital. Pero si usted está controlada, pues yo entiendo que como una hora más o menos. Okay. Si pasa... Pues yo tengo más de una hora y yo pienso que a veces los bebés son bastante receptivos y si sabe que mamá está, o ¿verdad? O papá o quien esté a cargo está a lo mejor, no sé, yo creo que es cuestión de... Yo agoté hasta el recurso de darle un paseíto en el carro, a ver si era el aire, ¿verdad? Porque a veces el abanico no hace mucho calor, a veces no era conmigo, era con papá. Papá tenía una mano que nada más lo ponía en el pecho y las nenas se dormían. O a lo mejor era al hombro no quiero una cama porque estoy que está soñando. Eso es lo que pensé, porque una vez estuvo 2 horas y yo señor, vamos a hablar claro. O sea, yo hasta hablé con Dios en ese momento porque no encontraba las alternativas que fueran. Yo creo que es cuestión de uno, ¿verdad? Medir, ¿verdad? Ver cómo trabaja. La tolerancia. Yo creo que eso mide el nivel de tolerancia, claro Sí. está. Pero yo creo que ella trajo y él trajo, los dos. Que una alternativa, si no tengo tolerancia y reconozco que no la tengo, es pedir ayuda al vecino, al padrino, a mi mamá, a mi hermana, a alguien que pueda venir un ratito, coger al bebé, quedarse con el bebé en lo que le pasa. Es importante identificar si está enfermo, pero ya tú dijiste, no tenía fiebre, no tenía diarrea, no tenía vómito, no tenía nada que sugiriera que estuviera enfermo. Si no parece que yo puedo llamar y verificar con mi pediatra si está enfermo o no, pero si no está enfermo, otra alternativa es dejarlo llorar, ¿verdad? Ponerlo en la cuna y quien va a coger el time out es el adulto. Si yo traté de conseguir a alguien y no consigo a nadie, el bebé no deja de llorar, lo puedo poner nuevamente en la cuna, salir del cuarto, ir a darme un baño, tomarme algo, relajarme y entonces volver. Y usualmente o el bebé ha dejado de llorar o no le ha pasado nada porque lo que está es llorando nada más. Así que ¿cuánto tiempo? Realmente no hay un tiempo definido. Hay bebés que lloran
5 minutos, hay bebés que media hora, hay otros que llegan hasta las 2 horas y no necesariamente están enfermos. Lo importante es reconocer que hay que hacer algo para no llegar a sacudirlo. Muchas gracias a los dos. En la educación, que es lo más importante, tenemos que hablar del llanto, que eso sí ocurre. Y sabemos fisiológicamente, los bebés normales, que más o menos, como a las 2 semanas, más o menos, hay un periodo que el bebé empieza a llorar, y no son todos los bebés, pero son muchos bebés, que empiezan a llorar. Ese llorar llega a un pico más o menos a los 2 meses, que es cuando empiezan a llamarlo, ese tiene cólicos, porque está 1 hora llorando, 45 minutos, y uno se desespera porque no hay nada, lo calma y sigue llorando. Y luego ese pico va descendiendo, y ya para los 4 o 5 meses ya ese llanto desesperado se les quita. Eso lo sabemos, y sabemos que eso es normal, y da la casualidad que muchos de los casos de shaken baby, del bebé sacudido, ocurren en esas etapas. Ya le dije que el promedio de edad son 6 meses, pero hay un pico alrededor de los 3 meses donde es la mayor incidencia, que está relacionado con ese llanto del bebé. Hay un estudio que quiero traerles, porque es bien importante. Es un estudio que se hizo en Francia en el 2010, fue que se publicó. Y ese estudio nos dice que unas doctoras especialistas en maltrato entrevistaron a fueron 112 personas que fueron procesadas criminalmente, encarceladas por trauma a la cabeza por abuso de un infante, de un menor. Todas esas personas llegaron a ser encarceladas después de ser procesadas y entrevistaron y lograron, ellas no fueron las que lo entrevistaron, ese proceso de entrevista lo hizo el mismo, la investigación criminal, el fiscal o el policía, el que hizo ese procesamiento, logró que 83 personas, 29 confesaron y 83 no confesaron. Eso parece bien, ¿verdad? A mí me parece una estadística bastante real, porque en mi caso, la mayoría de los que donde ocurre esto, casi nunca me han confesado que sacudieron a su bebé. Te dan otra excusa, pero no te dicen, sí, yo lo sacudí. No, ellos lograron, y fue porque el proceso criminal es así, ¿verdad? Ellos tienen las herramientas para lograr confesiones, y lograron que 29 personas confesaran. Lo interesante de esas confesiones fue lo que dijeron esos perpetradores. 100%, todos dijeron que sacudieron violentamente al infante. Todos. O sea que sabemos que la sacudida es bien frecuente, ¿verdad? Prácticamente todos los que confesaron. La mayoría, 55% de los que confesaron dijeron que no era la primera vez que lo hacían, que lo habían hecho repetidas veces antes de que llegara el caso al tribunal. Y el promedio era 10 veces. Esto es importante, porque esto no quiere decir que un bebé que una vez le hicieron así y que quedó muerto o quedó... No, es un proceso donde ese padre, ese cuidador, pierde el control en repetidas veces y llega el momento que es tan violento que ese bebé sufre daño y llega al hospital. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué fue que repetían y repetían? 62% dice que lo seguían haciendo porque el bebé dejaba de llorar. Al sacudirlo, el bebé dejaba de llorar, lo dejaban en la cama y se solucionó el problema. El problema era el llanto. Así que si yo lo sacudo un poquito, deja de llorar. El problema es que en una ocasión se le fue la mano y le sacudió demasiado violentamente y entonces terminaron procesados criminalmente. Doctora, Sí. pero ese daño poquito a poco se queda guardado ahí, ¿no? Sí. Y llega el momento en que explota. Bueno, hay dos maneras, y lo vamos a ver, de presentar síntomas. El caso que es poquito a poco, sí puede llegar a unos síntomas. Y el que es agudo severo también tiene otros síntomas. Y de eso vamos a hablar. Próximo.
Ya dije que la primera causa que provoca, lo que provoca esto es el llanto, pero hay otras cosas que pueden provocar. Los accidentes en el toilet training, el nene que se trata de entrenar antes de tiempo, que no está fisiológicamente preparado, y el papá o la mamá pierde el control y lo descubre. Problemas en la alimentación, niños que son difíciles de alimentar, que no quieren comer, también pueden ser sacudidos, u otros estresores en el hogar. Próximo. ¿Quiénes son los perpetradores más frecuentes? Pues se sabe que usualmente son varones también. Puede ser padre biológico, compañero de mamá, novio de mamá, puede ser un babysitter. Y por último, en términos de frecuencia, son las mamás biológicas. Así que no podemos cerrarnos que no puede ser mamá, pero muchas veces son varones en el hogar que están sacudiendo a los bebés. Y sabemos también que cuando es un varón el que sacude al bebé, las consecuencias en el bebé son más serias y más severas. ¿Por qué será? Por la fuerza que tiene el varón, ¿verdad? Próximo. Ok. Vamos a ver. ¿Usted puede venir al frente? Yo sé que usted está trabajando con esto, ¿verdad? ¿Usted me puede ilustrar qué es el síndrome del bebé sacudido? El síndrome del bebé sacudido es cuando tú lo sacudes bruscamente. Eso es lo menos que te puedo decir. Cuando lo sacudes abruptamente y el cerebro, pues obviamente como el bebé no tiene la capacidad de ¿cómo se dice? De aguantar el cerebro, pues entonces va chocando con la cavidad craneal y ahí es que fractura parte del cerebro. Muy bien. ¿Alguien más quiere ilustrar lo que es el bebé sacudido? Rosangeli. Ahí va Rosangeli, vamos. Porque está ese tipo de sacudida. Pues está eso. Ok, muy bien. ¿Cuál de ustedes dos creen que se asemeja más a la sacudida violenta? La de ella. No es una sacudida suave, ¿verdad? Y es un papá que perdió el control, deja de llorar ya, no puedo más. Y a veces terminan con un golpe o lo tiran en la cama. Eso es lo que es la sacudida violenta. Eso no es un juego, es una agresión física a ese bebé. Y por eso es que sufre daño al cerebro. Porque si fuera un jueguito, si fuera esto, eso no causa nada. Si es esto, no causa nada. Es una agresión a ese infante. Por eso es que tenemos las consecuencias que tenemos. Muchas gracias a los dos voluntarios. Quería explicarles, este es el cerebro del bebé. Tenemos otra muñeca, si quiere ilustrarles también, porque ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando se sacude a un infante? ¿Ah? Sí, sí. El bebé está llorando. Llora, ¿verdad? Cuando el llanto es un ratito, pues no nos desespera tanto, pero cuando lo dejamos como ahorita, es lo que nos va a desesperar. Vamos a imaginar que lleva más de una hora o 2 horas llorando. ¿Y qué pasó ahí? Eso que está rojo es lo que vamos a explicar ahora. Aquí estamos viendo el cerebro, ¿verdad? A través de esto, y eso es lo que ocurre, parte de lo que ocurre. Muchas gracias. Una de las cosas que es importante es que ese cerebro en la cabeza del bebé tiene bastante agua y no está fijo, no está apretado, sino que está bastante suelto. Y hay unas membranas que cubren el cerebro. La que está pegada, y no puedo llegar hasta allá, pero la que está pegada, ¿se puede ilustrar con el mouse? Sí. Sí. Miren allá, aquí hay este es el cerebro, ¿verdad? Y esta es la membrana aracnoidea. Y estoy hablando de esos términos porque después voy a explicar por qué. Aquí hay una membrana que cubre el cerebro. Aquí hay unas venitas
pequeñas todo alrededor del cerebro que drenan la sangre del cerebro hacia el seno sagital, que es como una vena bien grande que drena toda esa sangre, ¿verdad? Pero hay unas venitas aquí y encima de esto hay otra membrana que se llama la dura. Tenemos, y este es el cráneo, la dura, las venitas superficiales que drenan el cerebro y la membrana aracnoidea. Todo eso es importante porque los hallazgos más frecuentes que vamos a ver en los bebés sacudidos violentamente son sangrados próximos. Ese sangrado que ve ahí, que es lo que están viendo ahí, que usualmente es debajo de la membrana de la dura, y por eso se dice subdural, hemorragias subdurales o hemorragias subaracnoideas, debajo de la membrana pegada al cerebro. Ahí es donde más frecuente vemos esos sangrados. Y ese es el hallazgo más común, que si usted va a averiguar qué le pasó al bebé que fue sacudido, lo más común es que tenía un hematoma o un sangrado subdural o subaracnoideo. Si es más severo, también va a tener hinchazón del cerebro y se van a liberar muchas sustancias que van a causar daño a ese cerebro. Pueden haber infartos cerebrales, todo como causa del síndrome del bebé sacudido. Vamos a ver también hemorragias dentro de los ojos, que son las hemorragias retinales. Y eso es bien frecuente, no se ven por fuera, pero con buen examen oftalmológico se pueden diagnosticar. Próximo. Entonces, una de las cosas que vemos frecuentemente por la manera en que se sacude el bebé, usualmente lo cogen, y eso lo dice ese artículo, que es la última referencia que está en la conferencia. En el artículo dice que muchos de ellos dicen que lo cogen por debajo de los brazos y lo sacuden. Al hacer eso, usted está comprimiendo la caja torácica, y al comprimir la caja torácica tiene la fractura de costilla, que usualmente son posteriores o laterales. También puede haber fractura de huesos largos y sangrado en el cordón espinal. Ahorita me preguntaron sobre síntomas agudos o síntomas crónicos. El bebé que sufre convulsiones, que pierde el conocimiento, que se pone mongo, que tiene síntomas severos, usualmente el evento fue inmediatamente antes. Y esos son síntomas agudos de un evento severo que causa que el niño se vaya en coma y muchas veces muera. Cuando son sacudidas repetidas, no tan fuertes, ¿verdad? No tan violentas, vamos a ver los síntomas crónicos, que son vómitos, irritabilidad, la cabeza se va poniendo grande. Esos son síntomas crónicos. La mayoría de las veces, ¿qué dicen los papás que pasó? Que el bebé se cayó de la cama. O cuando usted le pregunta, mire, ¿qué le pasó al bebé? Ah, no, yo lo acosté. Y cuando me levanté de momento, lo vi que estaba convulsando, que no podía respirar, que no saben cómo fue que sufrió el trauma. Próximo. Y eso es una señal de alerta. Un bebé no se acuesta bien a las 11 de la noche y a las 4 de la mañana o a la hora de que se levanta el papá, no va a estar flácido, que no puede respirar por sí solo. Hay que investigar por qué. Así que ese historial de que no se cayó, que no pasó nada, hay que investigar. Si hay diferentes versiones, primero dicen una cosa, después dicen, no, es que se me olvidó decirle que no, que antes de eso pasó esto. Y antes de eso se cayó, me caí con él. O sea, van buscando diferentes versiones para explicar los hallazgos. Y si los hallazgos no concuerdan con la etapa de desarrollo del bebé, también es sospechoso. Próximo. Una cosa bien importante es que ¿quién ha visto niños maltratados? ¿Ha tenido casos de niños maltratados? Con shaken baby. Okay. Bueno, el que ha visto casos de niños maltratados sabe que la mayoría se puede notar que tenga o moretones o fracturas, diferentes quemaduras, pero los casos del shaken baby syndrome, del bebé sacudido, por lo general se ven niños completamente normales, no se ven moretones, no se ve nada.
y cuando vaya al comportamiento de ADHD, ¿verdad? De atención, problemas de atención. Próximo. Ustedes conocen la ley que rige todo caso de maltrato, que tenemos que reportarlos todos si lo sospechamos. Próximo. Y como dijo la directora de Nido Seguro, es bien importante empezar la prevención lo antes posible. Si podemos empezar cuando está embarazada la mamá, mejor. El mensaje tiene que ir dirigido a que el bebé va a llorar. ¿Qué vamos a hacer cuando el bebé llora? Si te sientes que no puedes más, busca ayuda, busca apoyo. Deja al bebé en la cuna y sal del cuarto y busca apoyo. Así que eso es, pero ese es el mensaje más importante. A veces enfatizamos, no, nunca puedes acudir a tu bebé. Sí, nunca puedes acudir a tu bebé, pero ¿qué voy a hacer cuando el bebé llora? Vamos a enfatizar esa parte. ¿Qué puede hacer esa mamá o ese papá? Debemos tratar de impactar a todo el mundo, y en eso Abbott y el Departamento de la Familia con su programa Nido Seguro, el Departamento de Salud. Hay varias iniciativas para tratar de impactar no solamente a todo el mundo, sino también a los de más alto riesgo, las madres adolescentes. Se encuentra que las visitas de enfermeras al hogar por 2 años o más después que un bebé nace es una estrategia bien efectiva para todo tipo de maltrato, para prevenirlo. Y promover una red de apoyo, que esa familia tenga una madrina, tenga una vecina, una tía, una abuela, alguien a quien recurrir cuando necesita ayuda. Próximo. Sabemos también que es costo efectivo la prevención. El estudio del doctor Díaz en Nueva York logró reducir el síndrome del bebé sacudido casi a la mitad, invirtiendo solamente $10 en ese proyecto de prevención. Lamentablemente sabemos también que no es tan fácil la educación y la prevención, porque el doctor Díaz repitió ese estudio en todo el estado de Pensilvania y no pudo probar que bajó la incidencia de bebés sacudidos, a pesar de que impactaron 1 millón de familias. ¿Por qué? Pues tenemos que ver por qué, y es lo que siempre pasa en estos programas de prevención, que muchas veces no podemos impactar al perpetrador. ¿Quién es el perpetrador? El agresor. ¿Quién es? ¿Es la mamá? ¿Es la mamá usualmente? ¿Quién es? Es un varón, y usualmente es padre biológico o compañero de mamá. ¿Ese padre biológico Dalwick? Ese padre biológico lo vamos a impactar yendo en los hospitales. Usualmente no, y ese es el problema. No es que no funcione la educación, es que tenemos que hacer un esfuerzo, y en ese mensaje es bien importante. Cualquier proyecto que tratemos de llevar, tenemos que atraer de alguna manera a los varones. Para poder ser efectivos tenemos que atraer a los varones. Próximo. Y esto era un repaso, y no voy a entrar en eso porque ya estamos tarde, pero próxima. Han habido varias iniciativas del programa biopsicosocial, el proyecto MANO, el programa de prevención del programa WIC, pues impactaron entre los 2011 y 2012 todas las oficinas con un video de prevención del Shake and Baby. Enfermeras visitantes Nido Seguro, que gracias a Dios sigue en pie y haciendo su trabajo. Programa de visitas al hogar del Departamento de Salud. Próximo. Familias Saludables Puerto Rico es otro proyecto de prevención también en diferentes pueblos de la isla, que es del Departamento de Salud. La campaña de prevención de Abbott, que es en las oficinas médicas y en hospitales, en 15 hospitales. Así que ha sido un esfuerzo bien grande, por eso es que esta alianza es tan importante. Y se logró que se aprobara la Ley 66, que la tercera semana de abril, todos los años, es la semana de prevención de bebés sacudidos. Que es importante que el que esté participando en un proyecto recuerde hacer alguna actividad a recordar que esa es la semana de prevención. Próximo. Resumen. ¿Cuál es el factor precipitante más importante para esto? El llanto persistente. ¿Ok? Sabemos que hay múltiples factores de riesgo para que esto ocurra a nivel del niño,
de la familia, de la comunidad. También sabemos que hay consecuencias bien serias y nefastas cuando tenemos estos casos de síndrome de bebé sacudido. Y es prevenible. Podemos evitar que esto ocurra, podemos evitar que sigan dañándose niños. Yo he tenido niños que han muerto, niños que han quedado ciegos, niños que han quedado totalmente en estado vegetativo, sin necesidad, algo que era prevenible. Pues eso es lo que queremos, que todos unamos esfuerzos para evitar que sigan ocurriendo estos casos. Próxima. Y ninguna violencia contra los niños es justificable y es totalmente prevenible. Muchas gracias. Gracias a mi ayudante. Sheila, mi ayudante ha sido excelente. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Perdón, me olvidó decirle que la podían hacer en la conferencia. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Pues muchas gracias. Y tengo una pregunta. Usted habló sobre si uno de los factores de riesgo sobre el familiar en la milicia se refiere a si al perpetrador, una relación entre el perpetrador y... Bueno, se refiere a que hay una más alta incidencia de síndrome del bebé sacudido en familias donde hay alguien en la milicia. No necesariamente el que está en la milicia es el que hace el evento, puede ser el que se queda. Pero el hecho de que haya esa convivencia y una persona que no está en el hogar, que no ofrece apoyo, pues es un factor que puede estar relacionado tal vez a situaciones de estrés postraumático. Claro. Y puede ser que la persona que se queda se siente que no tiene ayuda también, ¿verdad? Es cualquiera de los dos. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias a todos. Tengo una inquietud. Sí. ¿Qué tipo de proyecto hay? Yo pienso que obviamente cuando llegamos a esto llegamos a una consecuencia de una acción o de una elección de pareja o de una falta de hacerme cargo, en un sentido de pertenencia, porque ¿verdad? Pienso que a veces no hacemos partícipes de una crianza y en la medida que yo me relaciono con algo yo lo valoro. ¿Hay algún proyecto que se esté trabajando en cuestión a relaciones de pareja saludables? Sí, el Departamento de Educación, aquí hay maestros. Sí, no, además de verdad de lo que podemos hacer nosotros. Sí, sí, pues. nosotros, además de lo que, ¿verdad? Que se puede hacer en una clase de vida en familia o paternidad responsable, ¿verdad? Donde se siga, si hay algún otro proyecto, donde se siga orientando al estudiante la importancia de respetarte y quererte, amarte para tener relaciones saludables, ¿verdad? Eventualmente. Una de las problemáticas grandes que yo me he encontrado en estos últimos 2 años, no sin este año ser el boom, donde no nos valoramos, o sea, escogemos lo que sea, donde hay un libertinaje, ¿verdad? En grande, o sea, es un reto. Donde tampoco a veces tienen la figura porque hay que trabajar, porque estoy sola, porque ¿verdad? No hay una conciencia, no hay nada, o sea, donde los valores hasta se, ¿verdad? No los ven, claro. Se pierden. Es una preocupación genuina, sí, porque lo vemos. A mí El Departamento de la Familia como agencia. El Departamento de la Familia como agencia tiene lo que la Administración de Servicios de Prevención, las escuelas de convivencia y crianza, que son trabajadores sociales, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que se identifica en la comunidad, en el pueblo, ¿verdad? Se proveen unos talleres ¿verdad? Que incluyen todos esos temas. Pero usualmente son familias ya que han sido no tenemos dos, ahí están dos. Están los, mis compañeros que la supervisora me puede corregir. Están la escuela de vida en familia, que esos son para casos activos de la agencia, y está la escuela de convivencia y crianza, que eso atiende población general. Sí. Entonces son servicios de apoyo y prevención como lo que usted está en el caso de
de población y crianza, no necesariamente tengo ni que tener un hijo, ni que tener una relación, simplemente se pudiese auscultar, ¿verdad? Sí, en Ponce tenemos los compañeros trabajadores sociales, tenemos unos grupos en comunidad, tienen tienen todas las regiones, tiene escuelas de convivencia y crianza, pero como te digo, de vida en familia es para casos activos de la agencia, pero convivencia y crianza es para la población, comunidad. Yo lo comento porque muchas veces, como ella mencionó al principio, el primer caso, muchas veces ya hay una situación y lo que estamos buscando es una prevención. Exacto. Y otra cosa que quería comentar, no sin antes, ¿verdad? No sin marcar un precedente negativo, al contrario, es cómo nos seguimos comunicando interagencialmente. Sabemos que a veces hay unos protocolos dentro de las agencias. Lo digo por la experiencia que tuve en un momento dado como maestra colaboradora, o situaciones que se dan en la escuela donde a veces no está claro qué función es quién. No, este caso es del departamento, no, esto es de educación, no, esto es del tribunal. Y es un poquito interesante, ¿verdad? Cómo a veces en ese proceso se pierden tantas cosas y el tiempo, que es lo que más a veces necesitamos con ese joven que a lo mejor está sin recursos. Y ¿verdad? Es un llamado como maestra, como madre, ¿verdad? Como ser humano, a que nos sigamos, a que los lazos interagenciales sigan mejorando y haya quizás una clara idea, okay, esto te toca a ti, esto me toca a mí y tenemos que llevarlo a cabo. La coordinación y colaboración interagencial es de los retos más grandes que hemos tenido toda la vida. Y eso hay que trabajarlo todos los días, todos los años, eso no termina. Porque todo el mundo quiere el bien del niño, pero tenemos que mejorar de alguna manera la comunicación. Vamos a ver, ¿ya está ahí? Pidieron ver el DVD de prevención y que preparó ahora, así que lo van a poner. El síndrome del bebé sacudido es una forma de maltrato que ocurre cuando una persona sacude violentamente a un infante. Usualmente el infante es menor de 1 año y el pico de esto ocurre antes de los 6 meses de edad. Cuando nosotros cogemos un infante y lo sacudimos violentamente de esta manera, usualmente se pone monco, pierde el conocimiento, desarrolla dificultad para respirar, puede convulsar y llega en coma muchas veces al hospital. Si tú lo miras se ve bien, parece un niño normal, pero dentro del cráneo ha sufrido mucho daño, que puede presentarse como sangrado alrededor del cerebro, sangrado dentro del cerebro, pues pueden tener infartos del cerebro y esa parte del cerebro muere. Es importante que hablemos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque 1/5 parte de los bebés que sufren esto, 1 de cada 5 muere por esto, por la sacudida violenta. Y de los que quedan vivos, 2/3 partes quedan con daño neurológico permanente. Primera causa de muerte en niños por maltrato es el trauma intencional a la cabeza, que es lo que conocemos como sacudida violenta. Con 5 segundos y de una intensa sacudida se puede producir el daño en el niño. Nosotros no entendemos que las manos y los pies de un adulto son armas mortales para un niño. Tal vez podamos refrenarlas y utilizarlas ¿para qué? Para abrazar, para acariciar, para cuidar, alimentar, cambiar un pañal,
Y mientras cambiamos ese pañal o alimentamos a ese bebé, saber que es una persona que necesita que le hablemos, que nos conectemos con él. Esos son los momentos importantes que nosotros tenemos que tomar para que ese ser humano se sienta conectado y se sienta que tú te preocupas por él y que esos son muestras de amor. Si crees que puedes perder el control. El menor Jovan Andrés, un niño que fue víctima de maltrato por parte de sus padres. Para ese entonces el neurólogo pues me indica que el menor salió con un sinnúmero de condiciones producto del síndrome de bebé sacudido. Todos los días le doy gracias a Dios por darme la oportunidad, ¿verdad?, de ser la madre de este niño, de yo, ¿verdad?, trabajar con él, ayudarlo en todo, ofrecerle mi vida. Actualmente yo estoy sola con mi niño. No es fácil tener un niño, ¿verdad?, con múltiples condiciones de salud. Hay que levantarse 3 y 4 veces en la noche. Este niño nunca se ha volteado, este niño nunca se ha virado a la situación surgida, pues el nene no tiene ningún tipo de movimiento. Jovan Andrés tenía un hermanito que el nene pues tenía 4 meses, hijo de papá, no de mamá. Fue víctima de maltrato. También el nene pues, no tuvo la mejor suerte que el mío. El nene pues murió a los 4 meses. ¿Cómo que tú haces con esta mano? A mamá, ¿cómo tú le haces? Así, ¿verdad? Sí, pues. Te pasa el capa con una balón por tu tiempo. Estás comiendo, mi tesoro. Qué rico. Yeah. He's awesome. Es triste cuando esta condición se puede prevenir. Si usted tiene un bebé que está llorando inconsolablemente, hay muchas cosas que usted puede hacer. En primer lugar, debe chequearlo, a ver si tiene fiebre, a ver si se siente mal, a ver si está mojado o está sucio, ¿verdad?, el pamper. En adición, puede mecerlo un rato, puede darle un bañito, puede darle masajes en los pies, puede darle una vuelta en el carro o en un coche. De llorar ningún bebé se va a morir. No es que no querramos a nuestros bebés, pero en ocasiones podemos perder el control. Y tenemos que reconocer eso antes de que ocurra y que le hagamos daño a lo que más queremos en la vida a nuestros hijos.